Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Sean todos bienvenidos, incluyendo a los estudiantes nuevos que acaban de ingresar al curso. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre la manera en que nosotros podemos agrupar y sacar información acerca de los datos con algunas medidas o estadísticos usuales, como son la media, la moda, la desviación estándar. Vamos a ver qué significan, vamos a ver el cálculo también de cuartiles y formas de representar los datos que nosotros tengamos medidos del experimento o el fenómeno que estamos estudiando, de tal manera que esa representación nos dé información acerca de cómo se distribuyen esos datos y tengamos una mejor idea del comportamiento del fenómeno. Entonces, para eso vamos a ir siguiendo la clase, el documento PDF que les pasé, que tienen ustedes en mediación virtual. Y, bueno, a un compañero de ustedes que ha tenido problemas para conectarse, se lo envié por correo electrónico. Y también puse en el sitio de la clase número 2 unos datos, un archivo de Excel, que en la medida de que tengan ustedes la posibilidad, si están siguiendo la clase con su computadora o con alguna tableta en la que puedan abrir los archivos de Excel y puedan ir haciendo los cálculos, me gustaría que conforme vamos desarrollando cada uno de los temas, vayamos haciendo el cálculo, o me vayan siguiendo ustedes en el cálculo con este archivo de Excel. Los que no, pues entonces nada más pues poner bastante atención y anotar. Y la idea es que con los datos que vamos a trabajar, ustedes entreguen como tarea para el próximo lunes todos los cálculos que vamos a desarrollar en ese archivo de Excel. Lo entreguen ustedes como la tarea número 1 con todos los cálculos resueltos, de tal manera que el que no pueda ir haciendo los cálculos de una vez, pues lo pueda realizar después de clase o el fin de semana y tenga la oportunidad también de subir la información. Bien, entonces vamos a comenzar, a menos de que alguno tenga alguna consulta o alguna duda o alguna observación. ¿Dónde es que está el archivo de Excel, perdón? ¿En qué parte de mediación? De mediación, les voy a enseñar. Está donde puse en la clase 2, está dividido en 3 partes. La primera es el PDF de la clase, luego viene la invitación de la clase de Zoom y luego abajo viene datos para trabajo en clase. Dice datos clase 2. Les voy a mostrar. Profe, igual podría darnos un momento para meternos ahí. Es que al menos yo Sí, estoy claro. Sí, perdida. sí, sí. Gracias. Adelante, no. Prepárense para que lo vayamos siguiendo todos, no se preocupen. Voy a empezar a compartir pantalla. Creo que ya lo están viendo, ¿no? Profe, Sí. porque estoy tratando de meterme con el celular para poder usar Excel con la compu. ¿Me podría aceptar, por favor? Perdón, no te entendí la pregunta. Que si me podría aceptar porque estoy intentando ingresar con el celular para salirme de la compu y poder usar Excel desde la compu. Ok, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Profe, yo también voy a hacer eso. Ya lo vi. Es que no vi Eso que... era, profe, gracias. No, Profe, yo también estoy en eso, pero no me deja entrar a la reunión otra vez. ya estás pidiendo a Alison. Sí, gracias. Ahí está. Bueno, ya están bien, ya está compartiéndose la pantalla, ¿no? Ya lo están viendo. Ya están viendo mi pantalla de la computadora. Sí, profe. Bueno, entonces, como ven, esta es la clase 2. Entonces, aquí tienen el archivo de PDF. Luego venía la invitación y aquí abajo, lo que pasa es que no le cambié el color, entonces no se nota mucho, pero esos son los datos de clase 2. Es un archivo de Excel que tiene, a ver si me deja, les puedo mostrar, es este archivo que tiene estos datos. Entonces vamos a ir haciendo todo en este archivo de Excel.
Bien, creo que aquí ahí tienen ustedes un errorcito que creo que aquí dice otra vez X barra, lo pueden corregir en la celda A86. Pero bueno, ahora cuando lo vamos desarrollando, pueden ustedes hacer la corrección. Bueno, entonces son estos datos, son 80 observaciones. Es un ejemplo que incluso algunas de las cosas ya vienen resueltas para este ejemplo en la clase de PDF. Voy a comenzar a que veamos la presentación y ya ahorita nos metemos a ver los datos. Entonces, bueno, entonces la clase de hoy ya les mencioné acerca de qué se trata y la idea es, son cosas muy sencillas en realidad lo que vamos a ver hoy. Algunas cosas ya ustedes de lógica las conocen, como calcular promedios y cosas de esas, pero vamos a repasarlo todo bien uno por uno y sobre todo, más allá de hacer el cálculo, que como ustedes bien saben, estos cálculos son muy sencillos, es un poco entender bien cuál es el significado de cada uno de esos indicadores y un poco ver la información que nos pueden dar. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a ver entonces son indicadores y formas de cómo hacer un resumen de datos y que es muy valioso esto, sobre todo cuando nuestras mediciones o los datos con los que estamos trabajando son una gran cantidad, ¿verdad? Son muchísimos, ¿verdad? Y algo importante es que debemos nosotros diferenciar cuando los datos que poseemos son los datos completos de la población o cuando son datos de una muestra. Alguien, tal vez Alejandro Morales, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos cosas, entre la población y la muestra? Que la población es como el total del estudio y la muestra nada más es una parte, una sección definida por ciertas características. Sí, casi. Digamos que no es el total del estudio, sino más bien el total de observaciones posibles del fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? Porque igual yo puedo hacer un estudio que tengo muchas observaciones, pero por grande que sea digamos, la cantidad de datos que yo tengo, si no tengo ahí el 100% de las observaciones posibles, de los resultados posibles, ¿verdad? Sigue siendo una muestra, ¿verdad? Más grande, más pequeña, pero siempre es una muestra. Normalmente nosotros trabajamos con datos de muestras y no con datos de poblaciones porque es imposible. A veces es imposible tener la población. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un experimento para conocer la resistencia de los bloques de concreto de una fábrica, ¿verdad? Quiero conocer cuál es la resistencia. No va a ser posible, ni de forma económica ni práctica, de ninguna manera, que yo le haga prueba a todos los bloques de concreto de la fábrica, ¿verdad? Entonces, igual puedo sacar una muestra muy grande o una más pequeña, pero cualquier cantidad de bloques que yo saque para ensayar va a ser siempre una muestra. Entonces, normalmente la población no se conoce, salvo que sea factible realmente reproducir o tener todos esos resultados posibles. Entonces, sí tendría la población. Entonces, tendríamos esas dos diferencias. Entonces, normalmente los datos o los indicadores que nosotros podemos usar para resumir la información de todos estos datos, que ¿verdad? Son, por ejemplo, nos va a interesar saber cuál es el valor que está más o menos en medio de todas las observaciones y también qué tan dispersos son esos datos, ¿verdad? Qué tan alejados de ese valor medio son. Entonces, esos indicadores del centro, de la dispersión, incluso identificar y vamos a definir cuáles serían valores atípicos, o sea, aquellos valores que son extremadamente altos o extremadamente bajos, es decir, que están muy alejados de ese valor medio, ¿verdad? Es decir, que ya se sale por mucho de esa dispersión que vamos a considerar como normal o típica de los datos, ¿verdad? Recordemos que cualquier medición que yo haga, cualquier fenómeno que estudie, está sujeto a variabilidad, por eso vamos a tener
distintos datos, ¿verdad? Unos más altos, otros más bajos, y vamos a tratar de medir qué tan variable es el fenómeno. Bueno, esos indicadores, por sus siglas en inglés, normalmente se conocen como SOX o SOCS, que son los que vamos a estudiar ahorita. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con ese valor central de los datos, que en el caso de la población, si es que tenemos esa información de la población, o por lo menos teóricamente, vamos a definir ese valor medio, ese valor central de los datos, que le llamamos promedio, lo vamos a denotar con la letra mu. ¿Okay? Mientras que el valor de cualquier muestra lo vamos a llamar, pues, también promedio, pero lo vamos a llamar X barra, ¿verdad? Así, ya sea efectivamente X guión barra o X rayita ahí arriba, ¿no? Ese X barra sería el valor promedio de los datos de las observaciones de una muestra. Y la medición, el dato de la dispersión, que le vamos a llamar desviación estándar, sería sigma en el caso de la población y S en el caso de la muestra, de una muestra. Entonces vamos a comenzar con esa información. Bueno, en estas imágenes lo que mostramos es un poquito esa diferencia de estar contando con la información de una población completa, que sería esa distribución de probabilidad que tenemos allá arriba en el primer gráfico, versus tener algunas observaciones, es decir, una muestra donde algunos de los datos se repiten y lo que tenemos abajo, perdón, sería la distribución de probabilidad a través de un histograma que vamos a ver cómo construirlo, ¿verdad? Hoy, cómo definir en cuántos rangos dividir los datos, de qué tamaño serían, etcétera. Eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, seguramente todos conocemos esta fórmula, que sería el cálculo del promedio, ¿verdad? O ya sea de la población o de la muestra, básicamente sería la suma de todas las observaciones dividido entre la cantidad de datos, ¿verdad? En la parte de arriba estamos calculando X barra para la muestra y abajo sería para la población. En el caso de la población, cuando tenemos todas las observaciones, la fórmula, como ven aquí al final, es la misma, es el total de datos entre el número total de observaciones de la población, pero muchas veces cuando tenemos poblaciones, estas poblaciones se pueden representar, como vimos en este gráfico, con una curva que estudiaremos luego con mayor detalle, que es la curva de distribución de probabilidad. Y entonces vamos a conocer para cada dato cuál es su frecuencia o su probabilidad o el valor de esa función que es este f. Entonces, el promedio de una población también, conociendo esa distribución, puede ser calculada como cada valor xy multiplicado por el valor correspondiente a esa función, ¿verdad? De esta curva de distribución de probabilidad, ¿verdad? Pero eso sí lo vamos a estudiar luego más adelante. Como normalmente nosotros lo que vamos a tener son datos de una muestra, entonces vamos a estar trabajando hoy con muestras y calculando esos valores medios y de distribución, de dispersión de la muestra, la varianza y la desviación estándar. Entonces, un pequeño ejemplo, nada más para ver la mecánica de cálculo, sería con una muestra de 8 observaciones que tenemos en esta tabla de acá, ¿verdad? La primera es de 12,6, la última de 13,1. Entonces, el cálculo del promedio de esta muestra sería simplemente hacer la suma de estos xy, que nos da 12.99, y dividirlo entre 8, ¿no? que es la cantidad de observaciones, y eso nos da 12,99, aproximadamente 13, ¿verdad? Estos datos nosotros podríamos representarlo con algo que por encima vimos la vez pasada, que era un gráfico de puntos, ¿verdad? Donde cada una de las observaciones las represento con un puntito y en un eje horizontal a escala. Y en el caso de que hayan datos repetidos como este dato número 1 que se repite aquí en la observación número 7, que es 12,6, entonces simplemente voy poniendo
los puntitos ahí hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto creo que no hay ninguna duda, está muy fácil. Bien, ¿qué representa el valor promedio? Si nosotros nos imagináramos que cada una de las observaciones fuera una masa que tiene el mismo peso que hemos colocado en este diagrama de puntos, el valor del promedio es el punto, es el valor en el cual todos estos pesos quedan equilibrados, ¿verdad? De tal manera que queda balanceado el peso hacia la derecha y hacia la izquierda de este punto que es el valor promedio, ¿verdad? Aquí esto incluye el equilibrio que hay que dar cuando varias observaciones se repiten. De hecho, si nosotros... esta cosa es tan sensible cada vez que uno está aquí, se mueve la filming. Disculpe. Si en estas observaciones de 12,6 se hubiera repetido más veces y tuviéramos aquí un mayor peso, ¿verdad? En esa columna de puntos, entonces esto se caería, ¿verdad? En este punto y habría que correr el punto de balance hacia la izquierda y eso es lo que hace la media, ¿verdad? Al tener más observaciones de este lado, la media se va a ir acercando más hacia aquella aglomeración de datos, ¿verdad? De tal manera que quede, como les decía, balanceado el peso a la derecha y a la izquierda. Eso es exactamente lo que hace el valor promedio, ¿verdad? No es un valor que esté ubicado a la mitad, sino que está ubicado en el punto de balance, ¿verdad? Vamos a ir haciendo entonces estos cálculos con el archivo que teníamos de ejemplo, ¿verdad? En el archivo Excel. Aquí, en este caso, aquí vamos a poner esta fórmula de contar para que me cuente las observaciones que tenemos. Como se dan cuenta ustedes, la cantidad de datos que tenemos en esta muestra es de 80. Entonces, para hacer el cálculo del promedio, aunque Excel tiene las fórmulas, yo lo sé y le podríamos poner aquí la fórmula de promedio fácilmente, vamos a hacerlo paso a paso para ir, porque esto nos va a servir luego para más adelante. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es sumar todas las observaciones. Entonces, la suma de los XY sería ese valor de 13.013. Lo hicimos bien, ¿verdad? Sí. Y entonces el valor promedio de la muestra sería muy sencillo, sería este valor de la suma entre el total de observaciones y nos da 162,66. Entonces ya tenemos el primero de los indicadores de resumen de datos, que sería el promedio. Bien. Supongo que no sé si tienen alguna consulta. Entonces, creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Bien, siendo así, el otro parámetro muy importante con el cual se resume cualquier distribución de datos, como repetimos, ya sea de la población o de una muestra, es el indicador de la dispersión, para lo cual usamos, en primer lugar, la varianza, que sería sigma cuadrado en el caso de la población y S cuadrado en el caso de una muestra. ¿Cómo se calcula? Haciendo la diferencia, la fórmula básica es esta, donde hacemos la diferencia, la resta entre cada observación y el valor promedio, elevado al cuadrado, dividido entre n-1 para el caso de una muestra y dividido entre n cuando tenemos una población. Ahora vamos a ver por qué esa diferencia, vamos a explicarlo. Entonces vamos haciendo ese cálculo en nuestra hoja de Excel. Tendríamos entonces que cada una de las observaciones le tendría que restar el valor promedio. Vamos a fijar ese dato
¿verdad? Esas serían las diferencias. Luego habría que elevarlas al cuadrado, pero antes de elevarlas al cuadrado, vamos a dejarlo así para explicar. Entonces, bueno, y aquí repito el cálculo. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahí ya tendría cada una de las diferencias de las observaciones respecto a su promedio. Notamos que hay algunas que son positivas, unas que son negativas. Claro está, porque recordemos que el promedio está ubicado en el punto de equilibrio. Entonces tenemos unas observaciones a su derecha y otras a su izquierda. Bueno, aquí la cantidad de observaciones sigue siendo 80. Sin embargo, como vimos en la fórmula de la varianza de una muestra, finalmente vamos a tener que dividir esto entre n-1. Entonces vamos a hacer aquí de una vez el n-1. Ahora, lo que quería que viéramos con este cálculo antes de elevarlo al cuadrado es que si nosotros hacemos la suma de estas diferencias, nada más xi menos x barra, bueno, aquí está en notación científica, pero esto es 0, ¿verdad? En términos prácticos, 2 por 10 a la menos 13, ¿verdad? Esto es 0. ¿Por qué es 0? Porque precisamente lo que acabamos de estudiar es que la media lo que hace es ubicarse justo a la mitad de las observaciones, balanceando la cantidad de datos que, bueno, no la cantidad de datos, la cantidad de observaciones, digamos, o pesos y contrapesos que hay a un lado y al otro. ¿No? Entonces la media se ubica aquí de tal manera que las diferencias que hay de distancia, ¿verdad?, de las observaciones a la derecha y a la izquierda se equilibran. Entonces, si uno suma estas diferencias, el total va a dar 0, ¿no? Y eso es lo que nos está garantizando que la media hace ese punto de balance o equilibrio entre los datos, ¿verdad? Por esa razón, nosotros no podemos utilizar como medida de dispersión, porque a uno se le podría ocurrir, bueno, para ver que el promedio de las dispersiones, uno diría, calculo esa diferencia, lo sumo y saco el promedio de esas diferencias, pero es que la suma de las diferencias es 0, entonces el promedio también va a ser 0. Entonces no se puede calcular de esa manera. Esa es la razón por la cual en la fórmula de las dispersiones de la varianza, las diferencias tenemos que elevarlas al cuadrado. De esa manera le eliminamos el signo, ¿verdad?, de la diferencia. Ya no importa si son positivas o negativas. Hago esa suma y la promedio, ¿verdad? Eso sería la varianza. Y luego le puedo calcular la raíz cuadrada, precisamente ahora sí, para eliminarle el efecto de que los datos los eleve al cuadrado, para poder calcular lo que se conoce como la desviación estándar, ¿verdad?, que es una medida de el valor promedio de las desviaciones que hay de los datos respecto a su promedio, pero ya sin importar si son hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ahora sí, vamos a corregir esto, o más bien a completarlo, y entonces las diferencias las vamos a elevar al cuadrado. Ahora sí, esta sería la suma de los xi menos el x barra al cuadrado. Y entonces ahora dividiríamos para obtener el s cuadrado, que voy a escribirlo aquí abajo, sería esta sumatoria entre n menos 1, ¿verdad?, que ya lo habíamos calculado aquí. Y entonces esta sería la varianza de nuestra muestra. También podríamos calcular lo que llamamos... ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, claro. Esto de acá... Profe, disculpe. Sí, dígame. ¿Está la posibilidad de que expanda un poco la pantalla del Excel? Es que tengo dividida la pantalla para poder ver como las dos cosas y no puedo ver los numeritos bien. Sí, yo la tengo... Ahora sí. Disculpe. ¿Qué Sí, quieres que gracias. así? Ajá. No tanto, pero sí, gracias. Sí, pues yo el numerote como el tamaño de la cara mía. Ahí. Queda bien.
Perfecto, muchas gracias. Gusto. Bueno, entonces vamos a repetir el cálculo, ¿verdad? Que hicimos ahorita. Déjenme ver aquí. Este cálculo del S cuadrado, se calcula con estas dos observaciones. Este de acá, como vemos aquí, es la suma de esta columna, ¿verdad? Que es la diferencia, nos vamos a escribir esto bien, porque aquí, ya que lo completamos, es la diferencia de cada observación. A cada observación le resto el promedio y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Este de acá es este dato menos x barra elevado al cuadrado. Esas son cada una de estas observaciones, ¿no? Observación menos x barra al cuadrado, que corresponde a este término de acá, xy menos x barra al cuadrado. Hago la suma de todo esto. Entonces aquí al final, sería la suma de xy menos x barra cuadrado. O sea, de las diferencias al cuadrado. Ya tengo este término completo. Y eso va dividido entre n menos 1, no entre n, porque tenemos una muestra, no la población. Entonces, dividimos no entre 80, sino entre 79. Entonces, este dato, que es ese cuadrado, es la suma de diferencias al cuadrado entre n menos 1. Ahora sí. Profe, Sí. me quedó una duda entre la fórmula de la desviación estándar y la varianza. Ajá. ¿Cuál era la diferencia? La varianza, que es la que acabamos de calcular, es esta fórmula, ¿verdad? Se denomina S cuadrado porque las diferencias están elevadas al cuadrado. Esa es la varianza de la muestra y esta es la varianza, sigma cuadrado, de la población. La desviación estándar, que la fórmula no está ahí, es nada más S, que simplemente es la raíz cuadrada de este número. Ya nada más es como quitar el cuadrado. Darle el efecto del cuadrado. Exacto. ¿Para qué? Como vimos, el cuadrado era necesario porque como hay diferencias positivas y negativas, si las sumo, se cancelan y da 0. Creo que ¿por qué n vale 79? No es n, sino que este de acá es n menos 1. ¿Okay? Este es n menos 1. Es la cantidad de observaciones menos 1, porque en el cálculo de la varianza de una muestra no se divide entre n, sino que se divide entre n menos 1. Ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Por qué no se calcula con el total de datos, sino con 1 menos. Ya lo vamos a ver. Tiene que ver con que lo que tenemos es una muestra y entonces hay un error ahí asociado. Pero primero, digamos, quiero ver nada más la mecánica. Entonces decíamos, sí, S cuadrado, la varianza, tiene ese efecto de que elevamos las diferencias al cuadrado. Para tener una medida que me diga más o menos en promedio cuánto se desvían los datos con respecto a X barra, tendría que sacarle raíz, ¿verdad? Para eliminarle ese efecto del cuadrado. Entonces, esto es una medida más o menos, ¿verdad? Aproximada, que me dice que más o menos en promedio las observaciones se desvían de X barra más o menos alrededor de 33.8, ¿verdad? Como un valor medio. Pero no es exactamente el promedio de las desviaciones, porque eso lo podríamos hacer de otra manera, ¿verdad? Podríamos calcular el valor absoluto de xy menos x barra y promediarlo. Esa podría ser otra medida de dispersión, pero normalmente no se usa. La que se usa es esta, que es la varianza y la desviación estándar, porque tiene unas propiedades que vamos a utilizar luego, muy útiles para estudiar
distribuciones de probabilidad y calcular probabilidades, intervalos de confianza y otras cosas de inferencia que nos permiten tomar algunas decisiones, estos indicadores tienen unas propiedades estadísticas y por eso es que se usan, digamos, muy importantes. Ahora, ¿alguna duda respecto a la mecánica de este cálculo? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos estas dos medidas de dispersión. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Ah, bueno, que las unidades que tiene la desviación estándar son las mismas unidades que tienen los datos y que tienen el promedio. Ahora, si estamos hablando de que nuestras medidas son medidas de resistencia, no sé, en kilojulios o desde energía o alguna cosa, entonces tienen las mismas unidades, las medidas de dispersión también. Bueno, vamos a ver el tema entonces, la interpretación de la varianza. Habíamos visto que lo que estamos tratando es de tener una medida media, un promedio de las desviaciones que tienen cada una de las observaciones respecto al valor medio que estaba ubicado en el punto de equilibrio. Vimos que como unas son positivas y otras son negativas, tenemos que elevarlo entonces al cuadrado para eliminar ese efecto y que al sumarlas no se cancele, ¿verdad? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Más pequeño, con las mismas 8 observaciones que teníamos al inicio, donde habíamos calculado el promedio. Aquí hicimos xi menos x barra, es decir, 12,6 menos 13, da este valor, eso elevado al cuadrado, luego lo sumamos, todas estas desviaciones al cuadrado, y dividimos no por 8, sino por 7, por n menos 1. Y esa sería la varianza. Y luego, la varianza como es s cuadrado, sacamos raíz a esto, a punto 22, nos da punto 48 y esa sería la desviación estándar. ¿Ok? Hay otra manera más sencilla de calcular esto. Claro, la más sencilla es usar la fórmula que tiene Excel, porque Excel tiene ya todo esto programado. Pero bueno, nosotros como nos gusta complicarnos un poquito las cosas, lo hacemos un poquito manual. Pero hay una manera más sencilla y es que si nosotros desarrollamos esta fórmula de la varianza, entonces usamos la fórmula notable, esto al cuadrado, menos 2 veces esto por esto y esto al cuadrado. Y ustedes pueden seguir aquí la fórmula. Podemos llegar a simplificar y demostrar que la fórmula, esto se puede calcular simplemente como la suma de cada observación al cuadrado menos la suma de las observaciones al cuadrado, que es distinto, ¿verdad? Aquí voy sumando cada cuadrado y aquí elevo al cuadrado hasta el final, después de sumar. Dividido entre n y luego entre n menos 1. Esta es una fórmula simplificada. Entonces vamos a usar esta fórmula también con los datos, ¿verdad? Porque la ventaja es que aquí no necesito conocer el promedio con anticipación, ni tengo que hacer las restas ni nada, sino que trabajo todo directamente con las observaciones, ¿verdad? Solo con XY. Entonces vamos a usar esa fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a devolvernos un momento. Necesitamos la suma de los datos al cuadrado y luego la suma de cada dato elevado al cuadrado. Entonces aquí por eso tengo esta columna que dice x cuadrado. Entonces necesito calcular cada observación, este dato, elevado al cuadrado. Entonces calculamos eso con todas las observaciones. Ahora necesito esta suma, ¿verdad? Vamos a devolvernos en la fórmula para que la veamos. Necesito la suma de cada número al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la suma aquí. ¿Okay? Esto me suma esas cosas. Y entonces ahora, ¿cómo calculo la varianza? Dice la fórmula que es, fíjense.
la sumatoria de los números al cuadrado menos la suma de las observaciones al cuadrado entre n. Entonces sería esta, que es la suma de los cuadrados, ¿no?, más esta otra suma, que es la suma de los xy, pero esta la tengo que elevar al cuadrado, y esta dividirla entre 80, ¿verdad? Y luego todo dividido entre n menos 1. ¿Okay? Ups, a ver, algo hice mal. Profe, creo que puso un más y era un menos. Ah, perdón. Sí, menos. Me equivoqué, sí. Gracias. Listo. Entonces aquí obtengo con esa ecuación el mismo dato del s cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de calcular la varianza sin necesidad de calcular el promedio y luego calcular las restas y todo eso, sino directamente con solamente con las observaciones. Y bueno, y evidentemente esto me va a dar el mismo S. ¿Alguna consulta? Profe, tal vez puede ponerlo un momento la fórmula, bueno, dar doble clic ahí sobre la fórmula. Del S cuadrado, de la varianza. Ahí sí. Ajá, claro. Nada más para verla un momento. Sí. El D83, que es el valor azul, es la suma de cada una de las observaciones que fueron elevadas al cuadrado, ¿verdad?, de la columna D. Luego le resto B83, que es la suma de los xy, ¿verdad? Es decir, sumé los xy y después elevé al cuadrado. Y esa suma, esa segunda suma, hay que dividirla entre 80, entre la cantidad de datos n. Y luego la resta de esas dos cosas se divide entre n menos 1. Listo, muchas gracias, profe. Con gusto. Bien, ¿alguna consulta sobre esto? No. Bueno, entonces, esa fórmula es muy útil, ¿verdad? Porque, como les decía, simplifica mucho el cálculo al trabajar solo directamente sobre las observaciones, ¿verdad? Sin necesidad de calcular la media y luego hacer las restas y todo eso, sino que directamente con solo los datos puedo calcular tanto la media como la varianza y la desviación estándar. Ok, entonces, bueno, aquí viene con el ejemplo de las 8 observaciones, nada más para hacer un repasito. Tendríamos las 8 observaciones. Abajo hago la suma de esta columna, ¿verdad? 12,6 más 12,9, etcétera. Me da 104. A la par, lo que hago es elevar al cuadrado cada observación. 12,6 al cuadrado me da 158,76, así sucesivamente. Y aquí hago la suma de estos cuadrados. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula como este valor, los xy cuadrado, menos esta suma, 104, elevada al cuadrado, eso entre las 8 observaciones, y luego la resta entre 7, entre n menos 1. Y eso me da la varianza, que da 0,2286. Y luego de desviación estándar, la raíz de eso. Bueno, entonces continuamos. Sí, alguien... Dígame. Una consulta, ¿qué fue exactamente la diferencia entre las dos formas que calculamos? Digamos, sí entendí la diferencia, pero a la hora práctica, o sea, ¿en qué ocasión uso la primera y en qué ocasión uso la segunda si me dan lo mismo? Usa cualquiera de las dos. La ventaja que tiene esta segunda forma de calcularlo es que es como más rápido, es más sencillo, ¿verdad? Solamente yo sé que tengo que coger los datos, elevarlos al cuadrado, hacer las dos sumas y ya con esto puedo calcular la varianza. Eso es solamente un tema de simplificación. Claro,
todo esto lo pudimos haber hecho todavía más fácil, ¿verdad? Pude haber calculado, ya todo esto Excel lo tiene programado, ¿verdad? Entonces, yo podría haber calculado con la fórmula de Excel del promedio de estos datos. Ahí está, ¿verdad? Ya me calculó Excel el promedio con esa fórmula y también le puedo calcular la varianza, ¿verdad? A ver. Creo que es esta. Esta. Ay, que no me deja. Esta. La varianza de estos datos. Aquí está. Excel los tiene programados. Este y este. Pero bueno, siempre es importante saber cómo se calculan porque entiende uno mejor, digamos, el significado de lo que uno está haciendo. Vamos a continuar. Bien, la pregunta y la duda que surgía, ¿por qué dividimos en el caso de la muestra la varianza entre n-1 y no entre n? ¿Verdad? Eso tiene que ver con que mis datos, no importa cuántas observaciones tenga yo, aunque tenga muchas observaciones, el promedio de la muestra es una aproximación al promedio de la población, pero no es exacto. Entonces ese promedio va a tener algún error, mucho o poco, pero va a haber un error. Hay una diferencia entre esa media X barra y mu, que es la media de la población. Hay una diferencia, entonces ahí hay un pequeñito sesgo, un error asociado. Entonces, cuando yo calculo las desviaciones respecto a esa media X barra, esas desviaciones, cada una de ellas también tiene un error asociado, ¿verdad? Entonces, para un poco compensar ese y tomar en cuenta ese error, yo lo divido entre n-1, que es un número más pequeño que n. Y por lo tanto, mi medida de dispersión me va a dar un poquitito mayor a que si yo la dividiera entre n, para tomar en consideración ese error que tiene asociado el cálculo de la media muestral, y no, ¿verdad? Con respecto a la media de la población. Esa es una explicación, digamos, práctica, sencilla. La otra cosa es que ese valor de n-1 es lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Los grados de libertad que tienen los datos. ¿Y qué es eso de los grados de libertad? Lo que ocurre es que si ustedes se fijan, cuando yo lo que tengo es una muestra, vean que la varianza, vamos a volvernos a la fórmula, la varianza se calcula, la fórmula, digamos, original, la inicial, es la diferencia que hay entre cada observación y el promedio. Y el promedio se calcula con las observaciones. Fíjense ustedes que si yo les doy a ustedes todos los datos y les doy el valor del promedio, ustedes lo calculan. Las diferencias que hay entre cada observación y ese promedio, todas las diferencias son independientes excepto una, ¿verdad? Una de esas diferencias yo la podría calcular conociendo todas las demás, porque conozco la media y conozco los datos, ¿verdad? Entonces, todas estas diferencias, xy menos x barra, tengo solamente todas estas diferencias independientes, excepto una, ¿verdad? Hay una que yo puedo deducir conociendo las demás. Y eso es lo que se llama grados de libertad, ¿verdad? Todos estos cálculos son independientes excepto uno. Y este valor n-1 mide cuántos de esas diferencias realmente son independientes entre sí, ¿verdad? No sé si queda eso claro.
Profe, ¿cuál sería ese valor que uno puede determinar, digamos? Ajá. Vamos a estos datos. Si yo conozco, si yo conozco, tengo todas las observaciones y conozco también el valor de X bar, los valores de esta columna, ¿verdad? Necesariamente tengo que calcularlos uno a uno. O sea, yo tengo que hacer la diferencia de XY menos X barra, XY menos X barra. Todas estas diferencias son independientes. Pero la última de las observaciones, si yo conozco todas las diferencias, la última diferencia yo la podría despejar, puesto que conozco los datos y conozco X barra y conozco todas las demás diferencias. Porque acuérdense que la suma de todas esas diferencias es 0. ¿Verdad? Entonces yo la última diferencia la puedo despejar fácilmente. No necesito calcularla, no necesito hacer XY menos X medio, conociendo X barra y sabiendo que todo esto sumado, ¿se acuerdan? Antes de elevarlo al cuadrado, toda esa suma a 0, entonces la última diferencia yo la puedo deducir, ¿verdad? Entonces, todas las diferencias son independientes, excepto una. ¿Okay? No sé si queda más claro. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Por eso, esa independencia, en este caso, de las diferencias, es lo que se conoce como grados de libertad. ¿Qué cantidad de esos datos, no de los XY, sino de las diferencias de XY menos X barra, cuántas de esas diferencias son independientes? N-1. Y eso es lo que se conoce como grados de libertad. Bueno, entonces digamos que de ahí es que se explica por qué la varianza se calcula dividiendo entre n-1 y no entre n. Bueno, hay otra medida, también de alguna manera mide también la dispersión de las observaciones y se conoce como el rango de la muestra. El rango no es otra cosa más que la diferencia entre el dato máximo observado y el dato mínimo, el más grande y el más pequeño. Y eso le vamos a llamar R o rango de la muestra. O sea, es el tamaño de la distancia que hay desde eso, ¿no? Desde el valor más pequeño al valor más alto. Eso se llama rango. ¿Okay? Ahora, aquí hay una observación. El rango de la población siempre va a ser mayor o igual al rango de la muestra, precisamente porque es una muestra. Ahora, entonces, me voy a volver aquí un poquito así. Si yo tuviera todos los datos de la población y yo obtengo una muestra, esa muestra van a ser datos que están aquí en medio en algún lugar, ¿verdad? Si tengo mucha suerte, voy a observar el valor mínimo y el valor máximo de la población, pero eso es muy difícil que ocurra, sino que voy a obtener algún dato aquí en medio. Por lo tanto, la distancia que hay entre el dato más pequeño observado y el más alto y el más grande, ese rango de la muestra es más pequeñito que el rango de la población. El rango de la población siempre es mayor. La población tiene pues esa dispersión de datos mayor que la muestra, ¿verdad? Que es una aproximación nada más. Ok, íbamos por ahí. Entonces, para el caso del ejemplo de las 8 observaciones que hemos estado usando, que es esta, el dato, la mayor de las observaciones es 13,6 y la menor es 12,3, me parece. Entonces, el rango en este caso sería de 1,3, ¿verdad? Bien. Vamos, aquí tenemos otro ejemplo, lo vamos a seguir todo completo. Bueno, podemos hacer el cálculo, si a ustedes les parece, también de nuestras observaciones. Podríamos calcular el rango, voy a quitar esto de aquí.
Podemos calcular el rango R. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí el valor máximo. Vamos a poner aquí el valor mínimo. Vamos a obtener el valor máximo de estos datos. Perdón. Ahora sí. Entonces parece que el valor máximo es 245 y el mínimo es 76 y por lo tanto el rango de nuestras observaciones serían 245 menos 76, 169. ¿Okay? Muy bien. Vamos a verificar, sí. Aquí está el dato de 76, sí, está bien. Muy bien. Entonces, para estas observaciones que tenemos aquí, vamos a calcular todos los parámetros que tienen que ver con, entonces, la media, la varianza, la desviación estándar, y podemos calcular también el rango y podemos preparar un diagrama de puntos de esos datos. Entonces, repasamos, pues hago el promedio, sumo los XY, son 9 observaciones, nos da 2,17. Luego, aquí estoy aplicando la fórmula simplificada para calcular la varianza. Entonces, necesito la sumatoria de los datos y la sumatoria de los datos al cuadrado. La suma de los XY, XY cuadrado. Y entonces el S cuadrado es este menos este elevado al cuadrado entre 9 y luego todo la resta entre 8. Y la raíz cuadrada de eso, 0,656. ¿Okay? Aquí tenemos un diagrama de puntos de esas 9 observaciones. Y fíjense que ese diagrama, ¿qué podría uno concluir de ese diagrama de puntos? Muy poco, ¿verdad? O sea, yo veo esos datos así ordenados y no me dice mucho, ¿no? Puedo ubicar ahí en medio el valor de X barra. Pero digamos que este gráfico de puntos está bien, ¿verdad? Sabemos más o menos cómo están distribuidos, podemos ubicar ahí el valor medio, etc. Cuando tenemos muchas observaciones, esos diagramas de puntos no nos van a decir mucho, ¿verdad? Vamos a tener, imagínense en esto con unas 80, 90 o 100 observaciones, vamos a tener un montón de puntos ahí y no me dice nada. Todavía aquí uno más o menos sabe, bueno, hay como una pequeña acumulación de datos aquí a la izquierda, ¿verdad? Y luego hay una dispersión de datos aquí a la derecha. Más o menos uno se puede imaginar algo, pero cuando son muchísimos datos ahí, ese montón de puntos, lo que puedo interpretar yo es una línea, pero no me va a decir mucho. Entonces, hay un método muy sencillo, muy práctico y útil para ordenar los datos que se llama el diagrama de tallo y de hojas. ¿Okay? El cual consiste en que cada una de las observaciones, cada uno de los datos, lo vamos a partir en dos partes. ¿Okay? Uno va a representar lo que vamos a denominar el tallo y la otra parte del dato va a ser las hojas. Veámoslo directamente con un ejemplo para que veamos cómo funciona eso. Y veamos, centrémonos en estas observaciones de aquí. 15, 16, 21, 23, etc. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar el método de tallos y hojas es ordenar las observaciones de menor a mayor. Eso es importantísimo. Las ordenamos de menor a mayor. Y en este caso, les digo, como comentaba, separamos las observaciones en dos partes, cada dato en dos partes. Entonces, el 15 lo vamos a separar en el 1 y el 5, el 16 también en 1 y 6, 21, el 2 y el 1, etc.
los números que quedan a la izquierda van a representar el tallo. Entonces, por ejemplo, el número 15, que está separado en el 1 y en el 5, perdón, el 1 va a representar el tallo y el 5 va a representar la hoja. El 16 tiene el mismo tallo, 1, y su hoja es 6. El 21 va a tener como tallo el 2, su hoja va a ser el 1. El 23 tiene el tallo 2 y la hoja 3, y así. Entonces ordenamos como aparece aquí en este diagrama. Esta observación 15 estaría representada por el tallo 1, por la hoja 5. La observación 16 va a estar en el mismo tallo, el 1, te lo pongo a la par, para como están ordenados ascendentemente, aquí va a estar el 6. Digamos, este dígito es el que representa esta observación. Seguimos con el 21, ese ya pasa al siguiente tallo, que es el tallo número 2. Su hoja, la 1. El siguiente dato está en el mismo tallo 2, su hoja es 3, este es 3, este es 6 y este es 6. El 30 pasa al siguiente tallo y su hoja es 0. El 32 estaría representado por este de acá. El 41 estaría representado por este de acá. Y fíjense que esta representación para estos datos es bastante más útil que una representación de puntos. Porque aquí, si representáramos esto con puntos, tendríamos todos los datos así, un montón de puntitos, y nada más varias observaciones encima del 23, 2 encima del 26, y no nos dice mucho. Pero este nos refleja bastante mejor cómo es que los datos están agrupados, ¿verdad? Lo ven aquí como un grafiquito, es como el grafiquito de campana que vimos al inicio, solo que de medio lado, ¿verdad? ¿Hay alguna duda respecto a cómo hacer este diagrama? Una pregunta nada más. Digamos, si fuera un número que, digamos, el 6, se podría utilizar o no, o sea, como poner el tallo 0 y Sí, claro. la hoja 6. Sí, sí, sí. Lo mismo si son números más grandes, vamos a ver, porque aquí estoy haciéndolo muy sencillo, ¿no? Con datos de 2 dígitos. Entonces es muy fácil separarlo. Pero si tuviera más dígitos, uno lo que tiene que ver es cuáles son los dígitos que cambian, ¿verdad? Porque un número como 1364, ¿verdad? Tiene mucho. ¿A dónde parto yo eso? Depende de mis observaciones. Por ejemplo, ¿cuál dije? Voy a apuntar el flash, si no se me olvida. 1364, digamos, ese número. 1364. Voy a apuntarlo aquí. ¿Okay? Para poner un ejemplo. Si el resto de mis observaciones varían básicamente en estas 2 unidades, entonces yo partiría así, ¿no? Pero si yo tengo variaciones en estas 3 cifras, entonces, digamos, sobre todo en esta, entonces parto acá. Entonces, o puedo partir aquí, depende de cuál es la variación que tienen mis observaciones, ¿verdad? De la muestra que yo tengo. Entonces ahí es donde yo defino dónde puedo partir. Igual, yo podría hacer el gráfico de tallo de hojas con distintas particiones y ver en cuál me queda una figura que me dé más información que la otra, ¿no? Entonces yo lo podría hacer de distintas maneras. ¿Alguna otra duda? También pueden ser con datos decimales, ¿no? Números muy chiquitos. También lo importante es ver cuáles son las cifras que van variando, ¿verdad? Cuáles son las que sobre todo van variando para definir a partir de dónde parto el número. Pero siempre lo parto en 2. Uno que representa el tallo y lo demás que representa las hojas. Como les digo, esas particiones puedo hacerlas de distintas maneras. Alguna de ellas me mostrará mejor la forma en que los datos están agrupados o que están dispersos. Bueno, vamos a continuar.
Este cuadrito de datos corresponde precisamente a los datos del ejemplo, ¿verdad? Estas son observaciones de mediciones de resistencia a la compresión que se hizo de varias muestras de materiales de una aleación de litio y aluminio. Entonces, no sé en qué unidades está esto, pero estos son los datos. Entonces, con estos datos vamos a construir el diagrama de tallo y hojas. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿verdad? Ponerlo de menor a mayor. Fíjense que aquí nos apareció ya con eso, nos aparece incluso el dato más pequeño y el más alto, ahora que nos permite calcular el rango. Ya lo habíamos hecho en nuestro archivo Excel, ¿verdad? 245 y 76, que eran precisamente estas dos observaciones. Ok, entonces aquí vamos a partir esto de la siguiente manera. Vamos a dejar solo una unidad a la derecha como hoja. Entonces, este tendría tallo 7, hoja 6, tallo 8, hoja 7, etc. Entonces, haríamos el ordenamiento de los datos y nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? El diagrama de tallos y hojas. Aquí fíjense que este representa el 76, sigue el 87, el 97, el 100, estos están ordenados al revés. Ah, bueno, es que los están poniendo aquí los menores aquí. Aquí el 101, el 105, 110, 115 y 118 están aquí. Lo que pasa es que aquí los ordenaron. Esto está copiado del libro, pues están ordenados como mal. Yo los hubiera puesto primero el 110, el 115, el 108, 118, perdón. Y así sucesivamente. Entonces aquí aparece el 121, aquí está el 120 y el 123, etc. ¿Okay? Y nos queda esta forma que fíjense que nos da una muy buena idea de cómo están agrupados los datos y qué forma tiene esa dispersión de los datos medidos. ¿Okay? ¿Alguna consulta? Profe, ese diagrama siempre tiene que dar ese gráfico. Es que no me acuerdo cómo se llama el gráfico, que siempre queda el promedio queda como más alto, pero siempre tiene que dar así o pueden quedar como más números distribuidos. ¿Me entiende o no? Creo que sí. Ok. Sí. La pregunta fue compleja, pero es que no sé cómo plantearla diferente. Es que no, lo que digamos, usted quiere es que si siempre nos va a quedar bonita la campana o si de repente va a quedar eso muy apuñado. Exacto. Eso es. Sí puede suceder. Y entonces hay unas técnicas para en caso de que nos quede así, ¿verdad? Si yo elegí una cierta forma de tallos y hojas, una cosa, primero que puedo hacer es definir distinto cuál es el tallo y cuál es la hoja, cómo parto el número. Sobre todo cuando tengo números con muchas cifras. Y puedo intentarlo de nuevo. Si no, lo que puedo hacer es hacer lo que se llama una división 2-1 o una división 5-1. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, en el mismo tallo, veamos uno que tiene muchos números, en el tallo número 15, o sea, los números que son 150 y tantos, en ese mismo tallo pongo todas las hojas, desde el 150 hasta el 159, si hubiera. 150, 151, 152, 153, y si hay repeticiones de esos números, todos van a estar ahí. Pero yo podría partir esto en dos y separar cada uno de los tallos, separarlo en dos tallos, ¿verdad? Cuando yo tengo los datos muy agrupados. Eso sería una división 2-1. Cada tallo lo separo en un tallo inferior y un tallo superior. En el inferior voy a poner nada más las hojas que terminan entre 0 y 4. Es decir, aquí pongo 5 posibles hojas y en el superior pongo las otras 5, de 5 a 9. ¿Okay? Si aún así los datos siguen quedando muy agrupados, puedo usar una división 5-1.
Cada tallo lo separo en 5 tallos, ¿verdad? Poniendo 2 posibles hojas en cada uno de ellos. Terminaciones en 0 y 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, como en este caso, ¿verdad? En estas observaciones se hizo el tallo, la división de tallos y hojas normal. Nos quedaron 4 tallos con los números 61, 63, 64, etc. Pero quedan muy agrupados los datos. Era un poco lo que vos estabas, Eric, ¿verdad? Estabas previendo. Entonces aquí lo que se hace es que se separa el tallo en 2 primero. Entonces en los primeros, en el tallo inferior irían el 0, el 1, el 3 y el 4, aunque aquí no hay ninguna observación con 0, y luego de 5 a 9, en el tallo superior. Este viene para acá, eso es para acá. Entonces cada uno se separa en 2 tallos, que fue lo que se hizo acá. Y entonces eso hace que ya los datos no están tan agrupados, tan juntos, sino que puedo observar mejor la dispersión de esos datos. En el ejemplo, en la tabla que sigue, ya se utilizó la separación de 5 a 1, ¿verdad? Entonces, cada tallo se separó más bien en 5, pero más bien aquí ya nos fuimos al extremo y entonces más bien aplané y distribuí demasiado los datos. En el caso de estas observaciones es la distribución de tallo 2 a 1, que está en medio, la que mejor sirve y mejor visualiza los datos. ¿Alguna consulta? Esto no. Vamos a ver. Cada vez que pone uno una presentación, bueno, a mí me pasa, no sé si es la computadora o qué, una presentación de PowerPoint y utilizo estas herramientas de marcar y de escribir, se me desaparece el mouse, entonces tengo que batear aquí para poder... ¿Profe? Sí. Una consulta. Dígame. ¿Y en qué se basa la letra que se utiliza después del número, por así decirlo? Ah, bueno, es que estas son como en inglés, la L de low y up, pero eso no importa. Lo importante es, si quieren las puede numerar 6 A, B, C, D, eso no importa. Nada más para diferenciarlos. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, estas son las mismas observaciones del archivo de Excel que ustedes tienen, solo que se utilizó la herramienta de Minitab, se le metieron los datos y el Minitab tiene esa aplicación para realizar el diagrama de tallos y hojas. Entonces, pues, como se ve, pues es el mismo resultado que habíamos hecho nosotros manual. ¿Okay? Algo importante que uno puede utilizar acá, vamos a ver que vamos a utilizar esto no solamente para representar los datos, sino que ahora vamos a ver cómo calcular lo que se llaman los percentiles, vamos a ver los cuartiles y cómo puedo utilizar entonces este diagrama en el cálculo de los cuartiles y también en el valor de la media, que está a la mitad de las observaciones. La media es otra medida también que nos ayuda un poco a verificar cómo están dispersos los datos al compararlo con la mediana y con la media. La mediana es aquella observación que sí está justo a la mitad de todas las observaciones. Si yo tengo los datos ordenados de menor a mayor y yo cojo la mitad de los datos para un lado y la otra mitad al otro lado, en medio está puesta la mediana. Si mis datos son una cantidad impar, no sé, 7 datos, entonces tengo 3 datos a un lado, 3 datos al otro, ahí llevo 6, y el que está justo en medio, ese sería la mediana. Si mis datos son pares, entonces tengo 8 observaciones, voy a tener 4 a la derecha, 4 a la izquierda, y más o menos el valor promedio de los dos que están en medio sería la mediana. Hay una forma de calcularla de una manera más precisa, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer aquí una pausa
unos 5 minutitos y regresamos para ver lo que hace falta de la clase. Nos vemos entonces ahorita.
Bueno, muy bien. Estamos todos ya. Vamos a continuar. Bien. Bueno, habíamos quedado con, bueno, dos definiciones más que eran la mediana. Decíamos que la mediana es el valor que está ubicado justo a la mitad de las observaciones ordenadas de menor a mayor. Y la moda es aquella observación aquel dato que se repite con mayor frecuencia en mis observaciones, ¿verdad? En este caso es el dato 158. Vamos a ver ahora lo que son los percentiles y particularmente los que llamamos cuartiles, que son los más, digamos, muy importantes para la representación de los datos. Básicamente un percentil lo que me dice es aquel dato que divide, digamos, las observaciones o que me indica cuáles observaciones están por debajo de un determinado porcentaje, ¿verdad? ¿Dónde está el 5% de los datos más pequeños? Entonces, por ejemplo, si yo calculara el percentil 10, el dato que corresponde al percentil 10 me indica, supongamos que ese percentil, ahorita vamos a ver cómo se calcula, pero si ese percentil en mis datos fuera el valor 15,4, entonces, y ese es mi percentil 10, quiere decir que el 10% de mis observaciones son menores o iguales que ese valor, 15,4. Si yo calculo el percentil 15 y me da 23, quiere decir entonces que el 15% de mis datos son menores o iguales a ese valor. Y así sucesivamente. Entre todos los percentiles que son importantes para representar cualquier conjunto de datos están los cuartiles. Se llaman así porque dividen a las observaciones en 4 porcentajes, ¿verdad? En el 25, 50, 75 y 100% de los datos, ¿no? Los agrupan de esa manera. Entonces, el primer cuartil, el Q1, me va a decir esa observación donde todos los datos son, el 25% de las observaciones son menores o iguales a ese cuartil Q1. El 50% de los datos va a ser menor o igual a Q2 y así sucesivamente. Entonces, como que coge los datos y lo parte en 4 grupos, con un 25% de los datos en cada uno de ellos. Hay otros percentiles importantes que se utilizan en otro tipo de estudios, ¿verdad? A veces uno quiere saber, no sé, el 90% de las observaciones, cuál es el valor más alto, ¿verdad? Ese 90% de las observaciones. En el caso, por ejemplo, de los estudios de tránsito y de velocidad, es muy importante el percentil 85. De hecho, el percentil 85 de la velocidad es un indicador que se utiliza para establecer los límites de velocidad en una carretera. Y está relacionado también con las velocidades de diseño de una vía. Entonces, en una carretera, uno debería aproximadamente establecer la velocidad máxima de circulación en una vía con ese percentil 85. Porque la consideración que se hace es que la carretera está diseñada de tal manera que el 85% de las personas son personas responsables y que viajan a una velocidad segura, según la percepción de seguridad que tiene la gente de la carretera, que le es transmitida según la geometría, el ancho y los otros elementos presentes en la carretera, le transmiten a uno de manera inconsciente
a qué velocidad siente uno que está circulando de manera segura. Entonces uno supone que el 85% de los conductores son responsables, viajan a esa velocidad y que solamente un 15% de los conductores, el 15% de los conductores que viajan a velocidades más altas son irresponsables y viajan a una velocidad temeraria, ¿verdad? Que a pesar de que la carretera no permite viajar a esas velocidades, les gusta correr. Entonces, así es como se calcula con el percentil 85. Es un parámetro importante en los estudios de tránsito. Pero bueno, vamos a estudiar entonces, vamos a ver cómo calcular los cuartiles, que serían el percentil 25, 50 y 75. Entonces, se hace de la siguiente manera. Vamos a llamar con la letra F a el porcentaje correspondiente a ese percentil que yo quiero calcular. En el caso del primer cuartil de Q1, ese porcentaje corresponde a el 25%. Entonces F va a ser 0.25. Para el cuartil número 2, F va a ser 0.5 y el cuartil número 3, F sería 0.75. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por n más 1 y ese resultado de F por n más 1 es lo que vamos a llamar índice, ¿ok? El cual es el iésimo valor de los datos observados cuando esos datos están ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso con el ejemplo que hemos estado utilizando a lo largo de la clase. Estas son las 80 observaciones con las cuales nosotros elaboramos el gráfico de tallo y hojas. Entonces, para estas observaciones vamos a hacer el cálculo de los cuartiles. Entonces, esta tablita, en el primer renglón vamos a calcular el cuartil número 1, o sea, el que corresponde al 25%, cuartil 2 al 50 y cuartil 3 al 75. Entonces, según vimos la fórmula, F sería 0.25. Acá la cantidad de observaciones que teníamos era 80. ¿Verdad? Entonces, como vemos en la fórmula, multiplicamos F por n más 1. Para el primer cuartil sería 0.25 por 81. 0,25 por 81 nos da 20,25. ¿Okay? Para el segundo cuartil, para el Q2, sería 0,5 por 81. El índice me da 40,5 y para el tercero, 0.75 por 81 que me da 60,75. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, disculpe, ¿cómo se leería ese diagrama? Sería como 76 y 176 el primer renglón, o sea, serían dos datos. ¿O cómo sería? Es que me confundí un poco. Ah, listo. Sí, es que digamos que nuestro gráfico de tallo de hojas corresponde a esto de acá. Es el mismo 76, 87. Ah, solo son las columnas de la derecha, que me confundí, disculpe. Lo que pasa es que aquí esta otra columna, lo que tiene es la cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, en esta rama está el dato número 1. Luego sigue el 87, ese sería el 2. Luego 97, 3. Luego aquí tengo el 4 y el 5, que son 101 y 105. ¿Verdad? Luego va el dato, la observación, la 6, la 7 y la 8, ¿verdad? Que son 110, 115 y 118. Esos son lo que representan estos números. Lleva 8, profe, gracias. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y así. ¿De acuerdo? Y luego aquí están de los más bajos a los más altos y aquí al revés. ¿Okay? Bueno. Listo. Entonces, perdón.
Hasta el cálculo del índice estamos bien, ¿no? Entonces, sigamos con la determinación del primer cuartil. Teníamos que el índice nos daba 20,25. Esto lo que nos dice es que el primer cuartil va a estar después de la observación número 20, ¿verdad? Entre la observación 20 y la observación 21. El cuartil número 2 va a estar entre la observación número 40 y la observación número 41. Y el cuartil número 3 va a estar entre la observación 60, un poquito pasadito, casi llegando a la 61. ¿Okay? Este, por ejemplo, está justo a la mitad entre la observación 40 y la 41, porque está, digamos, una fracción 0.5 veces entre esas dos observaciones. ¿Okay? A la mitad. Esta está apenas pasadita de la observación 20. Era un 25% corrido para allá, entre la 20 y la 21. Eso es lo que significa este índice. Entonces, si yo me voy a buscar la observación número 20 de este ordenamiento, fíjense que estaría aquí, vamos a ver, hasta esta observación es la 17, ¿verdad? Y eso es lo que indica este número. 17, 18, 19 y 20. El dato número 20 es 143. ¿Lo ven? Y el 141, perdón, y la observación número 21 es 145. ¿Todo el mundo me siguió ahí? Profe, yo me perdí con lo que acaba de decir. Okay. El índice sí está bien, ¿verdad? 0.25 por 80 más 1 por 81 me da 20,25. El índice, lo que es un indicador de ubicación. Yo ando buscando cuál es el valor dentro de mis observaciones, perdón, dentro de mis observaciones, yo quiero buscar en cuál es el valor que me indica el 25% de los datos, ¿verdad? Hasta donde están acumulados el 25% de los datos. El índice me va a decir en qué posición está. Como el índice me da 20,25, mi primer cuartil va a estar entre la posición 20 o la observación 20 y la observación 21, que eso es lo que indica 20,25. Entre la 20 y la 21. ¿Cuánto? A ver, si aquí esta fuera mi observación 20 y esta mi observación 21, ¿verdad? Y esto es lo que lo separa, un 25%, o sea, aquí más o menos, aquí va a estar ubicado mi número. Este es el número que tengo que ir a buscar. Entonces yo tengo que ir a buscar el número que está en la posición 20 y el número que está en la posición 21. ¿Okay? Entonces, esto es lo que significaban estos números, ¿verdad? Alguien me preguntó qué significa el 1, 2, 3, 5, 8. Lo que significa es esto. Aquí está la primera observación, que es el número 76. Aquí está. Dato 1. El 2 es el 87. El 3 es el 97. Luego sigue el 4, 101. El 5, 105. Y así. Entonces, por aquí me guío y yo sé que la observación número 17 es el número 135, ¿lo ves? Esta es la posición 17. Entonces, tengo que ir a buscar la posición 20. Si esta es la 17, esta es la 18, la 19, la 20. Este número corresponde a la posición 20. Y la posición 21 es el que sigue, que es este de acá. Entonces los números son 143, esa es la posición 20, aquí está 143, y 145, aquí está 145. ¿Okay? Entonces, mi cuartil número 1 está entre 143 y 145, entre estos dos datos. Entonces habría que sacar un porcentaje de la diferencia de los datos, dado el caso de que el índice no sea un número entero, por así decirlo. Así es. Entonces, efectivamente, yo me tengo que correr un 25% entre 143 y 145.
¿verdad? Entonces, si la diferencia entre 145, yo hago 145 menos 143, ¿verdad? Que me da esta separación total que hay entre esos dos datos. Eso da 2, ¿verdad? Por punto 25 es 0,5. Profe, y una pregunta. Y en el caso del cuartil de 0,75, que del índice cae entre 61 y 60, porque, digamos, entre 61 y 60 están los mismos datos, que son 181 y 181, pero no se les saca un porcentaje entre esos dos datos porque es el mismo? Sí, porque es 0. Sí, sí, exacto. Ok. ¿A todo el mundo le quedó claro cómo se hace el cálculo? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe, una consulta, pero entonces, o sea, sin el diagrama no lo puedo hacer o hay otra forma que no es visual. Vamos a ver, el diagrama pues me ayuda muchísimo, si no, usted lo podría hacer con simplemente lo que necesita es tener los datos ordenados, eso sí, de menor a mayor, puede ir contando, nada más, cuenta el dato 1, 2, 3, 4, da igual, ¿verdad? Porque el índice te dice entre qué datos es que tienen que estar las observaciones, ¿verdad? Entre la 20 y la 21, entre la 40 y la 41, etc. Entonces, basta con tener los datos ordenados, sin necesidad de el diagrama, pero bueno, ya el diagrama, pues, no sé, me parece muy claro. ¿Alguien más? ¿Por qué, digamos, es que estoy un toque confundido en la posición de los datos, como en el 1, 2, 3, 5, 8? ¿Por qué después de 37 se tira hacia 10, digamos? ¿Por qué va hacia menor y no hacia mayor? Porque lo que pasa es que aquí hicieron una contabilización primero, digamos, de menor a mayor hasta el 37. Es que esto es sacado del Minitab. El Minitab lo hace así. Te acumula primero aquí, de menor a mayor, y luego te acumula de mayor a menor. ¿Verdad? Entonces aquí te acumuló 37 y aquí 33. Y entonces aquí en esta franja es que está ubicado, digamos, como el centro de los datos. Por eso es. Ah, ok, como que lo divide en dos, al final de cuentas. Sí, lo que hace es dividirlo en dos. Entonces yo sé que aquí en este que tiene 10 estas 10 observaciones de en medio, aquí en medio va a estar el cuartil 50, que corresponde precisamente a la mediana. Acuérdate que la mediana divide los datos en dos, ¿verdad? 50% para un lado y 50% para el otro. Entonces el cuartil 2 corresponde a la mediana. Ah, ok, gracias. Con gusto. Entonces es más fácil ubicarla, es por eso. Profe, una consulta. Digamos, el 143.5 lo obtiene de restar 145 menos 143, que eso es 2, y sacarle 0,25 como porcentaje. Exactamente. Así es. Así es. Igual el que sigue. Yo tengo 160 y 163. La diferencia que hay entre estos dos es una distancia de 3. Ajá. La mitad sería 1,5. ¿Verdad? Entonces da 161.5. Sí. Sí, gracias. Bien, con gusto. ¿Alguien más con alguna duda de esto? Pues esta tabla no hay que ponerla en la tarea, ¿o sí? Sí. Todo esto que estamos calculando lo vamos a hacer con los datos. Bueno, de hecho ya lo tienen calculado porque los datos de la tarea son estos mismos. Pero no importa. La idea es que ustedes lo reproduzcan. Aquí tienen el resultado y pueden verificar que les da que lo tienen bien hecho. Okay. Sí. Y digamos, en el caso del índice de 60.75, que hay que buscar el 60 y el 61, eso mismo que le pregunté antes, que la posición como empieza uno como de menor a mayor de un lado y al revés, esa hora no tiene que empezar a contar, digamos, desde el 37, que es el que tenemos más alto, por así decirlo, ir uno por uno, a ver hasta cuál es el 60 y 61. Bueno, sí, más o menos. Lo que pasa es que aquí tiene, digamos, 37, aquí sabe que tiene 10 datos más, entonces ya aquí va por 47, pero sí, habría que irlo
Habría que irlo contando. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En todo caso, como son 80 observaciones, usted tiene que ir a buscar las 60, entonces réstele 20, ¿verdad? De aquí. 16, 7, 18, 19, 20, digamos, entonces sabe que están aquí. Lo puede hacer por resta en lugar de por suma. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ok, bien, ahora hay una que se llama, bueno, no, este es un ejemplo que les decía para calcular otro tipo de percentiles, ¿verdad? Yo podría, los más usuales son estos, los percentiles, perdón. Los percentiles del 25, 50 y 75, porque dividen la muestra en esos 4 grupos iguales, ¿verdad? De datos, de 25% cada uno. Pero para alguna cosa podría ser de interés otro tipo de percentil. Calculen, por ejemplo, imaginémonos que estas son mediciones de velocidad de una carretera, ¿verdad? El carro que iba más lento pasó a 76 kilómetros por hora y el que iba más rápido a 245. ¿Okay? Entonces, para esta carretera, con el criterio que yo les dije del percentil 85, ¿cuál sería la velocidad máxima que habría que colocarle como velocidad restringida o velocidad máxima a esta carretera? Usando el percentil 85. Lo pueden calcular, por favor. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con percentil 85? Por ejemplo, este primer cuartil corresponde al percentil 25. Ok. A F 0.85, entonces. Haríamos F como 0,85. Ok. Ya tenemos ahí un par de respuestas. 197,5, dice uno. Cindy. Uber dice 195,7. ¿Quién da más? Entonces vamos a ver cómo sería el cálculo. Tendríamos el valor de F sería 0,85. 0,85 multiplicado por 81, que sería n más 1, nos daría 68,85, ¿verdad? Vamos bien.
.85 por 81. 68,85. Eso es lo que nos daría el índice. 68,85. Entonces, nuestro percentil 85 estaría entre la observación 68 y la observación 69. ¿Cuál es la observación número 68? Creo que 196, ¿verdad? Ajá, 196, ¿cierto? Ya tendríamos, como son 80 datos, tendría que quitarle 12. Ay, perdón. Aquí. Tendría que quitarle 12. ¿Verdad? Los últimos 12. Aquí llevo 10, 11 y 12. Entonces, sería 196. La observación número 68. Y la observación número 69 sería 199, ¿verdad? Entonces, mi percentil 85 estaría entre esos dos, entre 196 y 199, que tienen una diferencia entre ellos de 3 unidades. Entonces, 3 lo multiplico por 0.85, lo que me da 2,55. Más 196 me daría 198,55, ¿verdad? Como dice Hubert. ¿Okay? Y Luis, Profe, disculpe, miras que me perdí, no sé cómo encontrar el 196 en la tabla. Estoy un poco confundida con el orden. okay. Ajá. Lo vamos a explicar. Primero voy a escribir aquí el cálculo. Tenemos que F es 0,85, que tenemos que multiplicar por n más 1. Y eso nos da 68,85. Ahí estamos. Entonces tengo que ir a buscar las observaciones. Ay, otra vez se perdió el mouse. Problema. Déjenme salirme de aquí. No saben esto qué frustrante es cada vez que se me pierde el mouse, entonces no puedo quitar las herramientas de marcar y eso. Bueno, vamos a tratar de... Y es que el problema es que como no tengo el mouse, entonces ustedes tampoco lo ven, ¿verdad? O si ustedes sí ven el mouse dando vueltas por todo lado. Tampoco. No, profe. No, sí, se desaparece y entonces me pierdo completamente entre esta cosa. Vamos a ver aquí. Ay, no. Bueno, si no, por lo menos marco. A ver, y como no sé dónde está. No, tampoco. Qué problema. Déjame ver si me salgo de esta cosa. Ya. Listo. Listo. Entonces, decíamos, tenemos que buscar, mi índice me señala que mi percentil 85 está entre la observación 68 y la observación 69. ¿Ok? Entonces, yo tengo 80 datos, ¿verdad? 80 menos 68 es 12, ¿verdad? Entonces, mi posición 68, para encontrarlo aquí, lo que voy a hacer es quitarle las últimas 12 observaciones. La 245 es el último número. Aquí llevo 1. 237 llevo 2. Aquí con estos llevo 5, 6, hasta aquí llevo 10, ¿verdad? Todas esas observaciones llevo 10. Pero tengo que quitarle 2 más, que es esta y esta. Si las quito, este número, que es el 196,
es la posición número 68. Porque 68 más 12 que quité me dan los 80 datos. ¿Está claro ahora sí cómo encontré la posición número 68? Sí, sí, ya está claro. Muchísimas gracias, profe. Entonces, mi posición 68 es 196. Y mi posición 69 sería 199. Entonces tengo que mi percentil 85 está entre 196 y 199. La distancia que hay entre estos dos datos es 3. Multiplicado, ¿sí? Por ejemplo, entonces la posición 70 no sería 200. A ver, esta es la posición 68, 69 y 70 es otra vez 199. Ah, ok, entonces, pero es que la resta del 10, ¿qué significa? O sea, si estamos restando 10, debería haber 170 en esa línea. ¿O me equivoco? O sea, vamos a ver, si hasta aquí hay 10 y son 80, esta es la observación 70, van 68, 69, 70, ¿sí? Ah, ok. Estos 10 de aquí, este número, lo que queda, justo el número que queda sería la posición 70. ¿Verdad? Sí, listo, gracias. Entonces, si esta es la 70, esta es la 69 y esta es la 68. Bueno, entonces, mi percentil 85 está entre 196 y 199. La diferencia entre 196 y 199 es 3. 3 multiplicado por este pedacito, por 0.85, me da 2,55. Eso quiere decir que 2,55 se lo tengo que sumar a 196. Y me da 198,55. ¿Ok? ¿Están todos ya clarísimos? Entonces ese es el percentil 85, 198,55. Si yo tuviera entonces que ponerle el rótulo de velocidad máxima a esa carretera, normalmente las velocidades no se ponen así exactas, ¿verdad? Sino que van como de 5 en 5. Entonces, ahí podría uno poner una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora. No la pongo más alta porque ya me paso, no le voy a poner 200, ¿verdad? Porque ya estoy poniendo una velocidad por encima del percentil 85. Le pondría una un poquito más baja y yo le pondría 195 kilómetros por hora como velocidad máxima de ese tramo de carretera, porque el 85% de los conductores viaja a velocidades iguales o menores a esa, aproximadamente. Listo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, yo creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a quedar aquí. La próxima